Las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos, seguimos compartiendo con ustedes esta edición final del año 2020 a través de la CRE satelital. Gracias a quienes integran a nuestra sintonía. Tenemos ya a nuestros invitados esta mañana. Vamos a proceder con una conversación, un diálogo con el licenciado Rodrigo Gómez de la Torre y también con Nelson Erazo. Blanca Chiquito está en la ciudad de Guayaquil, quien les habla Fernando Cajo desde Quito. Señores muy amables, gracias por permitirnos realizar un balance a esta hora de lo que ha significado el año 2020 en varias áreas del convivir nacional, pero sobre todo en lo que ustedes han trabajado durante los últimos años. El tema laboral me refiero. En el caso de Rodrigo Gómez de la Torre, es el representante del sector empresarial ante el Consejo de Salarios de nuestro país y además es también una persona muy conocedora de la parte agrícola en el Ecuador, pues es el presidente de la Cámara de la Primera Zona acá en la sierra de nuestro país. Y Nelson Erazo es un reconocido dirigente sindical, ahora mismo es el presidente del Frente Popular. O sea, estamos hablando de personas muy conocedoras de la materia de la cual vamos a abordar esta mañana. Quisiera empezar, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, con un breve balance de lo que ha significado para la óptica empresarial este año 2020, año definitivamente complejo para todos, pero que a pesar de esa complejidad debemos mantener un espíritu positivo. Yo creo que arrimando el hombro, como se dice, tanto empresarios como trabajadores, la ciudadanía en general, vamos a sacar adelante a este Ecuador tan hermoso y tan diverso. Licenciado Gómez de la Torre, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días Blanca en Guayaquil, Fernando, qué gusto saludarte, Nelson, a los tiempos que tengo el gusto de verte, aunque no sea personal. A ver, creo que este año en materia laboral, ya en diciembre, sin pensar en este bichito del coronavirus, y así lo voy a tratar, eh, ya se veía que iba a haber una reducción del empleo pleno. Ya había proyecciones que hablaban de que podía darse una reducción de entre un 2 y un 4% de empleo pleno por una compleja situación económica que se venía arrastrando y que se viene arrastrando. No es, no es un tema que los empresarios lo mencionemos. El tema económico en el Ecuador viene con una muy baja tasa de crecimiento a nivel nacional, que no es nueva, es algo que tenemos que solucionar desde hace tiempo atrás. El primero y segundo mes de enero dieron expectativas de crecimiento, particularmente en el sector agroexportador, expectativas importantes. Y cuando hablamos de las exportaciones, tenemos que pensar que las exportaciones hacia atrás tienen toda una cadena de suministros, producción, logística y demás, que son las principales generadoras de empleo. Esto de aquí, cuando aparece el coronavirus y los primeros impactos se dan con el freno del consumo de camarón en China, de flores en Europa, de banano en Europa, comenzamos a tener los primeros impactos. Obviamente el sector agropecuario, el sector comercial, sentimos el impacto, pero como el mundo ha comenzado ya su proceso de reactivación, las agroexportaciones han estado reactivándose. No hemos llegado a los niveles de empleo pleno del 2019, pero se han recuperado. Por el otro lado, el sector comercial, y bueno, y voy a dejar todavía el sector turístico, el sector comercial sí se ha visto afectado desde las mismas medidas tomadas sobre la marcha, porque parece que, bueno, la primera del 16 de marzo la entendemos, pero las subsiguientes no terminaban ni de cumplirse la fecha, que ya se iban tomando medidas muy apresuradamente. Las medidas de movilidad en el Ecuador sí han generado conflicto cuando realmente los problemas son de desmanes y desbordamiento, donde hemos visto el partido de Barcelona. Qué bueno que haya ganado un equipo, qué bueno que sus hinchas se sientan felices. Sin embargo, el desborde social, inclusive con la policía presente, vemos que es absolutamente inmanejable y una fuente de contagio importante. El sector turístico todavía sigue siendo uno de los sectores más afectados
y este sector nos afecta directamente al sector agroproductivo porque el turista dentro de sus actividades también come. Y esta actividad de alimentarse que le hacemos todos los ecuatorianos, el sector turístico se lleva el mayor valor agregado y producto diferenciado. Entonces todavía vemos con reservas en la reactivación y más aún iniciando un año político con un absurdo como 16 candidatos. Gracias, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Me faltó decirles a nuestros invitados que ojalá promediemos los 2 minutos por respuesta para que incluso Blanquita también pueda participar. A veces hago yo 2 preguntas y ahí se nos acabó el tiempo y 2 Blanquita, pero queremos sacar el mejor provecho y porque Nelson Erazo me dice que a las 7:30 tiene algún compromiso. Nelson, bienvenido, qué gusto. Ahora, luego de haber escuchado a Rodrigo Gómez de la Torre, seguramente usted va a reflexionar lo contrario, pero no queremos que reflexione lo contrario. Quisiera que nos diga qué es lo que siente, qué es lo que percibe, cuál es el sentir del sector laboral en el país en este año 2020. Seguramente les deja cosas positivas y también negativas. Bienvenido, Nelson. Buenos días. Muy buenos días, Fernando, Blanca, Rodrigo. Un gusto verles a los tipos. Un abrazo a la distancia a cada uno. Efectivamente, la situación por la que hoy atraviesa la sociedad ecuatoriana es bien compleja. Señalando de que una de las principales que tenemos los ecuatorianos es la falta de empleo, es la falta de oportunidades. Otro elemento adicional no es la corrupción. Y esto se debe a un sinnúmero de aspectos relacionados con los mecanismos y las políticas establecidas por el gobierno de el señor Lenín Moreno. Luego decía, desde diciembre ya se veía bajar el promedio del empleo pleno en cerca de 2 puntos. Sin embargo, lo que podemos nosotros ver es una realidad bien que a producto de 1.250.000 plenos empleos. Se tenía con el salario básico y con una estabilidad laboral. Ese pleno empleo es el que se ha perdido en el país. Un segundo aspecto que necesitamos ver es el hecho de que el desempleo en los momentos actuales está muy por encima del 12-13%. Y obviamente a eso hay que sumarle el 67% del subempleo. Llámese empleo inadecuado, el empleo no remunerado, como quieran llamarlo. Lo que evidencia que de cada 10 ecuatorianos, más de 8 no tienen empleo en nuestro país. Pero ¿qué más ha ocurrido? Ocurre que adicionalmente a eso, en tiempos de pandemia, más de 700.000 trabajadores han sido despedidos de sus puestos de trabajo. El gobierno de Lenín Moreno nos ha señalado que se está tratando de recuperar el empleo. Sin embargo, solamente en este mes, mi estimado Fernando, Blanca y Rodrigo, acaban de ser notificados más de 50.000 trabajadores los despidos de sus puestos de trabajo, entre comillas, porque se les acabó los contratos, entre comillas, porque se les acabó los proyectos. Ese es el tipo de empleo que había en nuestro país, un empleo precario, en donde evidentemente luego de 2 o 3 meses simplemente los trabajadores quedarán nuevamente sin plazas de trabajo. Pero adicionalmente a eso, también tenemos que ver con lo que ocurrió con la ley de apoyo humanitario, en donde el salario del trabajador privado se redujo en el 45%, es decir, pasaron a ganar $225. Y si a eso tú le disminuyes o le restas el pago de la seguridad social, los hogares ecuatorianos están viviendo con $180 mensuales. Mientras, por otro lado,
permítame ver lo que despedidos, mientras el pueblo ecuatoriano crece la pobreza, porque ahora de cada 4 ecuatorianos, 1 está en condiciones de pobreza. Y de cada 4 niños menores de 5 años, 1 está en condiciones de desnutrición crónica. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pero fíjense ustedes qué ha pasado con la banca. Los 10 principales bancos, Banco del Pichincha, Banco Internacional, Banco de Guayaquil del señor Lazo, Banco Bolivariano, Banco del Pacífico, Diners, Produbanco, Autro, el Banco... Perdimos conexión con Nelson. Apagó el micrófono, Nelson. ¿Puede prenderlo? Bueno, queremos decirle a Nelson Erazo que él apagó el micrófono, él tiene apagado el micrófono y no le escuchamos. Vamos a ver si puede restablecer la señal. Movió algo Nelson Erazo y por eso no lo escuchamos. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Blanca, tú sí me escuchas a mí, lo propio Rodrigo sí me escuchan y por supuesto a Agustín Chávez me escucha en la ciudad de Guayaquil. No sé ahí si lo prendió el micrófono. Fernando, parece que se me fue el audio. Sí, nosotros no lo apagamos, tú lo apagaste, Nelson, por si acaso. Bueno, Yo Nelson, no tengo retorno, no les escucho. Yo te escucho perfecto a ti, no sé. Vamos a corregir ese breve desliz de la señal y yo les invito a escuchar la breve pausa comercial, Agustín, los comerciales que tenemos que pautar a esta hora y regresamos con Nelson Erazo. Nelson, te voy a pedir, ojalá nos volvamos a reconectar. Ciérrale tu señal y reconectémonos porque se te está entrecortando tu señal y queremos escucharte. Hacemos la pausa y volvemos de inmediato en CRE Satelital. Gracias a nuestros invitados. 7 de la mañana con 24 minutos. Esperemos ya supere Nelson Erazo el tema del audio y la imagen para poderles llevar a ustedes con la nitidez y claridad que acostumbramos en este sistema a través de CRE Satelital. 7 con 24 minutos. Resumiendo brevemente, el panorama no lo presenta tan trágico Rodrigo Gómez de la Torre, del sector empleador, y Nelson Erazo sí ha hecho muchos reparos a la actual política gubernamental sobre todo y lo desfavorable que ha sido para el sector laboral este año 2020. No sé si a Nelson se puede reconectar para que termine la idea y si no, de inmediato vamos con Blanca Chiquito que formula la próxima inquietud ya a Rodrigo Gómez de la Torre. No lo vemos a Nelson todavía, no lo escuchamos. Esperemos que tenga mejor suerte. Blanca, por favor, vamos con Rodrigo adelantando este diálogo que a pesar de los cortes queda plenamente entendido cuáles son las posiciones y los argumentos de las partes. Blanca. Bien, amigos oyentes de CRE Satelital, estamos en este momento justamente analizando el tema de lo laboral desde los dos ámbitos, ¿no? Siempre digo yo desde las dos veredas, hay siempre dos realidades, la vereda suya y la vereda del frente, ¿no? No hay que ver solamente una vereda. Parece que ya tenemos ahora al señor Nelson Erazo, ahora lo tenemos, nos verifica si ya nos escucha bien y nos puede saludarnos perfectamente. Vamos a darle, ya le iba a entrevistar yo al doctor Rodrigo Gómez de la Torre, pero usted quedó justamente en el uso de la palabra, así que vamos a continuar con usted para que termine la idea. Le damos más o menos un minutito, porque ya se tomó 3 de los 2 que tenía, justamente para esto, ¿no? Para que termine la idea y luego yo empezar a hacer las preguntas necesarias. Adelante, señor Nelson Erazo. No sé hasta qué parte se me escuchó, pero lo que yo quería señalar es que a diferencia de lo que pasa con la clase media, son los sectores productivos, son los sectores empresariales y la banca la que más han tenido ganancias en este año. No es que han parado en medio de esto, los exportadores de las flores, las bananeras, las camaroneras siguen teniendo grandes ganancias. Podemos ver lo que pasa con las farmacéuticas, las telefónicas, las petroleras, lo que ocurre con las cadenas de alimentos, en donde en medio de la pandemia jamás pararon y más bien en grandes utilidades. Yo creo que el sector empresarial debería tomar una posición nacional en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano y efectivamente desde ese lado ubicar políticas que signifiquen el hecho de que los ecuatorianos podamos vivir en mejores condiciones. Y eso tiene que ver con que se pueda generar nuevamente plazas de trabajo de calidad,
con estabilidad laboral, con el tema de un salario que nos permita vivir con dignidad, que nos permitan también en ese escenario recuperar los derechos que fueron anulados en medio de la pandemia, aprovechándose de ese escenario entre el gobierno nacional, el comité empresarial y en parte con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Bien, muchísimas gracias. Se adelantó un poco a la pregunta que iba a hacer yo, porque la primera parte con Fernando obviamente era un análisis de cómo había estado el escenario, ¿no? El escenario dentro de lo laboral. Que deja ahí, si sea del contacto, la gente no tiene cómo ir. La gente... Sí, efectivamente, pero también la gente está buscando cómo comer, cómo resolver sus problemas. Y si no son atendidos de estos problemas, evidentemente la calle será el escenario que esté en la prioridad del ecuatoriano para defender sus intereses. Bien, ahora sí, ahora sí. No le quería interrumpir, pero siempre hay unas situaciones del internet que nos falla a todos, esta vez a don Nelson Erazo. Espero que se mejore, ¿no? Vamos ahora sí, le tenemos casi todo, ¿no? Casi todo. Le decía yo que en la primera parte nuestro compañero Fernando Cajo hizo una especie de invitación para que analicen cuál es la situación actual de lo laboral, tanto de la mirada empresarial como de la mirada de los trabajadores. Y vamos con el doctor Rodrigo Gómez de la Torre. No está escondido para todo el mundo que hay gran cantidad de personas que han salido de esos trabajos. Y yo me acojo a las palabras del señor Nelson Erazo, que deberían mejorar las políticas públicas en favor del sector, del sector laboral. Es importante que se fortalezca. ¿Cómo hacerlo? Ya analizamos cómo está la situación. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cuáles son las estrategias que se generarían desde el sector empresarial para un poco optimizar, para un poco fortalecer a este capital humano que ha permitido esa posibilidad de logros a pesar de un tiempo de pandemia y que sin embargo por la situación mismo de la pandemia se ha tenido que rescindir del trabajo o se ha tenido que aminorar en el valor de las horas y por eso en el valor de lo que ellos reciben? Doctor Rodrigo Gómez de la Torre. Gracias. A ver, quiero dejar dos temas sobre el tapete. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha generado confianza hacia los mercados y esta confianza ha permitido bajar el riesgo país. La confianza genera producción y la producción genera empleo. No se crea empleo por decreto, ni con una varita mágica, ni con una lámpara de Aladino. Si estamos conscientes que se han perdido muchísimas fuentes de empleo, es porque la producción en el Ecuador ha caído en la gran mayoría de sectores. Y aquí también hay que reconocer que si bien Nelson hace referencia a algunos sectores y con contados dedos de la mano, las de empresas o banca, no podemos negar que el 90% del aparato productivo ecuatoriano son de micro y pequeños emprendedores y empresas y pequeños empleadores que están en menos de 49 trabajadores. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues vamos a hacer políticas para complicarle la vida a los que están generando empleo o vamos a buscar mecanismos para que los pequeños empleadores puedan salir adelante. La ley de igual aprobada en el 15 demostró y ha seguido demostrando que es un dogal que bloquea la confianza y bloquea la inversión. Y lo que se ha perdido, de acuerdo a las cifras del IES, es un 7% de afiliados entre diciembre del 2019 y octubre. No es que le veo más positivo, Fernando, a este año, o que estoy más positivo que Nelson, pero sí estoy claro que desde la politiquería y del discurso politiquero no vamos a generar confianza. Si no generamos confianza, no tendremos inversión, no tendremos producción y el empleo seguirá cada vez en peor situación. No se crea empleo por decreto ni con varitas mágicas, se crean con crecimiento económico. Bien, vamos ahora con el señor Nelson Erazo. Don Nelson, por favor, prenda su cámara, ahora sí, su micrófono, para poder un poco
lo que usted estaba diciendo, y era justo la pregunta a lo que yo iba y ahí lo comentaba, que ya habíamos analizado en la primera parte cómo está la situación laboral desde un ámbito y el otro, y yo le iba a pedir a los dos, obviamente, estrategias, de qué manera ya. Sabemos cuál es la realidad, actuemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Políticas públicas, ¿qué es lo que necesitamos de pronto? Apertura mayor, capacitación. ¿Qué estrategia desde lo laboral usted observa que deberían ser impulsadas, que deberían fortalecer y parte también de su responsabilidad, ¿verdad? Adelante. A ver, dos cosas que me parece, concuerdo con Rodrigo. Hay un hecho y una realidad en el país. Las 2.500 empresas, como él señalaba, contadas con los dedos, las 2.500 principales empresas en el país son las que más siguen ganando. Entre ellos la banca, como decíamos, las petroleras, las telefónicas y el sector exportador. Siguen teniendo grandes utilidades. Son esas empresas, Rodrigo, las que se beneficiaron de las políticas antiobreras para despedir sin indemnizaciones a los trabajadores. Son esas empresas las que han provocado el mayor despido en el país. Y hay un elemento, el empleo no se genera por una ley, no se genera con una varita mágica. El empleo se genera sobre la base de generar políticas que signifiquen mejorar la producción. Y para ello es necesario establecer un sinnúmero de mecanismos. ¿Cuál es el sector que entrega el principal empleo en nuestro país? La pequeña y mediana industria, más del 70% de empleo. Y ese sector es el que necesita el apoyo del Estado. Requerimos ir con políticas que permitan, yo diría, mejorar las condiciones del sector de la pequeña y mediana industria, disminuyendo las grandes tasas de interés que ganan los bancos, Rodrigo. No puede ser posible que la banca siga con intereses del 20-25% cuando la gente no tiene qué comer, cuando la gente no tiene cómo pagar. Ahora ocurre incluso que estamos la gran mayoría en la central de riesgos porque las deudas que se adquirieron en un momento determinado no se han podido pagar de acuerdo a cómo se estaba planificado. Es necesario bajar el IVA del 12 al 10%, porque esto va a generar la posibilidad de recuperar la capacidad adquisitiva. Es necesario bajar los intereses a un dígito del sector empresarial, entrar en una libre competencia incluso desde el lado del BIES, haciéndole al BIES un banco de primer piso. Es necesario que el Estado establezca recursos para invertir en el campo hacia el pequeño y mediano productor, que sirva entonces este tipo de políticas efectivamente para poder salir de lo que hoy estamos viviendo. Requerimos adicionalmente que los principales evasores, Rodrigo, paguen impuestos. No estamos diciendo que son todos los empresarios, pero estos sectores que han ganado utilidades como la banca, al igual que el sector de las bananeras, las florícolas, las camaroneras, el sector de las farmacéuticas, de los alimentos, son los que más están adeudando al Estado. Y es el Estado el que les condona las deudas, perjudicándole al pueblo ecuatoriano cuando esos recursos deberían servir para invertir en fuentes de trabajo, invertir en el área social, en salud, educación y vivienda. Requerimos ir a dar un apoyo al sector de la construcción, generando la vivienda popular, que signifique que el Estado entregue recursos, el pueblo ecuatoriano ponga la mano de obra y recurrir a las universidades también para que ellos puedan darnos el tema técnico en cómo se debe hacer la universidad, la vivienda popular. Es decir, este tipo de políticas que no están en el imaginario del gobierno nacional tienen que ejecutarse para que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. Hay que garantizarle el mercado a los lecheros, por ejemplo, mi estimado Rodrigo. Hoy vemos cómo los pequeños lecheros botan incluso la leche porque los grandes empresarios quieren comprarles a precio diría, ridículos incluso, de 10 centavos, 12 centavos de litro. O sea, este tipo de cosas tienen que acabarse, hay que acabar con los intermediarios, hay que garantizar el mercado para los pequeños productores que efectivamente están arrimando el hombro, haciendo esfuerzos bien grandes para la crisis,
pero que son aprovechados por las grandes cadenas de alimentos. Gracias, Nelson. También a Rodrigo. Mi inquietud, esta ya viene a ser la última y luego hará una, Blanca Chiquito, una pregunta cortita en honor al tiempo. Ahora, lo que el sentimiento, la reflexión que tiene Rodrigo Gómez de la Torre y lo propio Nelson Erazo es algo repetitivo que se ha dado en los últimos años y en lo que va de la historia del país. Pero ¿cómo salir? Se plantean las recetas, pero ¿acaso no hay la estructura como para que esas recetas se pongan a funcionar en función de todo el país? Y la realidad de Rodrigo es de acuerdo a su experiencia, al sector donde se desarrolla. Nelson Erazo es lo que le siente, nosotros también lo sentimos en carne propia, todas estas circunstancias que están afectando a la sociedad ecuatoriana. El Estado es el que un papel fundamental debe cumplir en esto. Estamos a las puertas de ir a un proceso electoral. Desde la visión de ustedes, con esa óptica, con esas reflexiones, con esos resultados, ¿cómo miran el 2021 en perspectiva de que ya están planteadas incluso algunas fichas políticas? Se habla que si bien hay 16, 15 candidatos, todo va a girar en torno a 3 candidaturas que ya aparentemente el país les identifica. En ese sentido, ¿cómo miran ustedes la perspectiva para el año 2021 desde la óptica de cada sector? Rodrigo, por favor. Fernando, yo creo que es importante tener claro que el sector, que el Estado primeramente debe reducir su tamaño. Tenemos un Estado que representa el 40% del Producto Interno Bruto. El Estado no produce, el Estado recauda. El Estado vive de los impuestos de todos, empresarios y trabajadores. Coincido con Nelson, no debe haber evasión tributaria. Debemos controlar la evasión tributaria y estamos conscientes de ello. Pero también tenemos que reconocer que hay impuestos tan absurdos como el impuesto a la salida de divisas, que lo hemos sostenido desde que era del 0.5%. ¿Qué esperar del 2021? Que por favor, y lo que voy a decir es totalmente y absolutamente políticamente incorrecto. Al menos 10 candidatos deberían salir a la palestra pública ya. Al inicio de la campaña, que será en pocas horas, a decir, verán señores, yo realmente no tengo esperanza de llegar a la segunda vuelta, por favor, voten por fulano o por sutano, porque esto ya se dio alguna vez en Quito, por favor, responsabilidad al país. Necesitamos generar confianza para que pueda venir inversión. No esperamos inversión extranjera ni inversión local hasta pasado mediados de este año, hasta no saber quién va a la presidencia. Y quien vaya a la presidencia, que se deje de soñar en pajaritos de las ideologías de unas o de otras y comencemos a ver en pragmatismos. Si queremos darle mercado a los lecheros, a los floricultores, a los bananeros, más acuerdos comerciales para que el mercado también se amplíe, porque la capacidad productiva del Ecuador es muy grande. Y si producimos más y solamente pensamos en los 17 millones de ecuatorianos, no va a haber quien compre, no importa la capacidad adquisitiva. Si producimos más, generamos más empleo y entramos a un círculo virtuoso. Si creemos que vamos a generar empleo con estabilidad laboral de por vida, por decreto, no vamos a construir empleo. Lo siento tener que decirlo tan fuerte. No se construye empleo con sobreproteccionismos. Se construye más inseguridad y más frenos a la inversión. Y para este 2021, por favor, cuídense, que la situación de la pandemia está todavía de largo y un nuevo encierro económico generará, y el empleo pleno, por cierto, está por el 30%, no por los números del Estado. Un nuevo encierro, un nuevo confinamiento podría generar una pérdida de otros 5 puntos adicionales. Esto no es un juego. Gracias y un feliz año para Fernando, Blanquita y Nelson. Definitivamente, Rodrigo, desde todos los sectores tenemos que hacer ese llamado a tomar más conciencia en este año 2021. Nelson, por favor, prende el micrófono y cortito en honor al tiempo. Por favor, Nelson, te escuchamos.
A ver, yo creo que lo que primero debemos garantizar es la vida de los ecuatorianos. Evidentemente necesitamos garantizar un mercado, pero el mercado está aquí, estamos hablando, no sé si es que Rodrigo me escuchó, pero la realidad es bien complicada. Más del 40% de la gente en nuestro país está en condiciones de pobreza. De ese 40%, cerca de el 30% está en condiciones de extrema pobreza porque no tiene alimentos, no tiene qué comer. Entonces, lo que debemos garantizar es un mercado que primero llene de las expectativas a la gente ecuatoriana, pues, que la gente tenga que comer, que nuestros niños tengan con qué alimentarse. Eso es lo primero que requerimos. Entonces, cuando hablamos de garantizar el mercado para los pequeños productores, evidentemente tiene que ver con que la gente en nuestro país tenga las condiciones adecuadas para con su salario poder vivir con dignidad. No se trata de que los empresarios sigan teniendo las grandes utilidades, mi estimado Rodrigo, y no estoy diciendo por ustedes, estoy hablando de los grandes sectores empresariales que no quieren entender que hay que redistribuir la riqueza de otra manera. No puede seguir llegando los recursos a un 10% de ecuatorianos como está llegando. El 80% de ecuatorianos están en condiciones graves, económicas. Hoy vivimos una calidad de vida que se va deteriorando como consecuencia de esa concentración de la riqueza. Entonces, claro, hay que generar políticas que signifiquen mejorar la producción, efectivamente, pero que al mismo tiempo garanticen el trabajo, mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos, que se deje de estar pensando, mi estimado Rodrigo, porque no es que nos oponemos de paso, ojo, a los tratados comerciales, pero estos tratados comerciales tienen que ser en condiciones iguales, pues. No tiene que ser un tratado comercial que signifique la quiebra del aparato productivo de nuestro país o que el hambre llegue al pueblo ecuatoriano. No debe ser en esas condiciones. ¿Desde cuándo acá un país nos impone las políticas que se deben generar en nuestro país, afectando a la gran mayoría de ecuatorianos? O recordemos lo que pasó, mi estimado Rodrigo, con México, lo que pasó también con Colombia, en los tratados de libre comercio con los Estados Unidos, que ha significado la quiebra del campo y cómo se llevaron incluso ahora México de ser un país que exportaba, ahora tiene que importar maíz. Esas son las condiciones de los mercados. Ya eso es lo que nos oponemos. Pero efectivamente también estamos dispuestos a establecer políticas que signifiquen mejorar la calidad de vida. Quiero señalar, por último, mi estimado Fernando, Blanca y Rodrigo, desearles un 2021 muy próspero a cada uno de nosotros, principalmente para las familias ecuatorianas. Y claro, hay que cuidar la salud, Rodrigo, pero para cuidar alimentos, no podemos ir a un confinamiento que nos digan quédate en casa cuando la gente se muere de hambre. Esa realidad no podrá ser así, la gente tendrá que volcarse a las calles para buscar cómo sobrevivir. Lamentablemente tenemos un gobierno que no ha tenido la capacidad de resolver los problemas de la mayoría del pueblo ecuatoriano porque llegó a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y los empresarios, afectando a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias y ojalá el 2021, insisto, sea un año próspero en mejores condiciones que estoy seguro con el gobierno del compañero Yacu Pérez y con los trabajadores dentro de la Asamblea vamos a poder hacer leyes en beneficio de la mayoría. Bien, realmente yo voy a dejar para después del año nuevo, ¿verdad?, las preguntas para nuestros invitados, tanto el doctor Rodrigo de la Torre como el señor Nelson Erazo. Solamente rescatar que ambos han coincidido en que se debe mejorar las políticas públicas en el tema de lo laboral. Y un tema que es importante también resaltar, que no es malo que las empresas ganen. Qué bueno que las empresas hayan ganado. Se lo merecen si han trabajado. Las empresas de la agricultura, obviamente, han trabajado 100% los 365 días del año. Las políticas públicas dentro de la agricultura se están fortaleciendo y hay una mirada ya con mayor atención por parte de los candidatos, ojalá que no sea solamente mirada por electorales, sino también para efectivizar. Ahora, qué bueno que esté ganando la banca también, pero aquí hay un reparo. Si la banca paga un interés del 1 o 2%, pues debería ser casi a la par de una sola cifra también que cobre un interés por un préstamo. Eso es lo normal, eso es lo legal, eso es lo justo, pero todavía tenemos que trabajar en este tema y hay que decirlo. Hay muchas cosas que mejorar en nuestro país.
A los dos les deseo un feliz año y a todos, específicamente a todos, yo sé que tienen la razón desde sus diferentes aristas, pero hay que mejorar las condiciones, tanto en lo laboral como políticas públicas. Tiene 30 segundos, don Nelson Erazo. Blanca, solamente una cuestión. Recordemos que en Europa acaban de bajar los intereses de la banca al 1%. En Europa. Esas posibilidades aquí sí se deberían ir dando. Es necesario atender las necesidades de los pueblos y no solamente de los grandes empresarios y la banca. Yo creo que esas políticas hay que discutirlas, Rodrigo, para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Yo apuesto para un mejor año para todos, para la banca, para lo laboral, porque si la banca está bien, pero con condiciones justas, todos vamos a estar bien. Si los empresarios están bien, con condiciones justas para lo laboral, todos vamos a estar bien, pero no deberemos tener solamente a unos bien y a otros en detrimento de las ganancias. Un abrazo para todos, bendiciones siempre en este 2021 y gracias también por el trabajo y el apoyo que están dando a la clase que ustedes representan. Buenos días a ambos. Blanquita, me dejas puntualizar, quería decir algo, Rodrigo, pero yo me adelanto rapidito. Estas ideas que lo daba Rodrigo Gómez de la Torre, para redistribuir la riqueza, primero hay que generar riqueza, que exista libre competencia inclusive en materia laboral, salarios por productividad. Sin empresarios no hay empleo productivo, fue otra de las ideas. Y, por supuesto, hay unas medidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero que complican, incrementan, es el mensaje que nos dejaba el último Rodrigo. 20 segundos, Rodrigo, porque Nelson también tuvo 30 segundos. 20 segundos, solamente Un abrazo, recordar que el Código Orgánico Monetario y Financiero, aprobado en 30 días, un documento de más de 400 artículos, lo único que hizo fue complicar la situación de la banca. La banca en el Ecuador está sobreregulada y si tan fácil fuera bajar intereses, ¿por qué la banca pública no tiene intereses por debajo del 9%? 9% la banca pública. Olvidémonos de la privada. Y qué bueno que venga toda libre competencia en banca, en materia laboral, en todos los ámbitos. Este 2021 espero que sea el año en que nos rompamos las vendas y entremos a pensar que el ciudadano es el que puede generar el cambio y no esperar nada de un gobierno. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y muy amable siempre por compartir tus criterios en los medios de comunicación, y en este caso con la CRE Satelital. Tenemos una pausa pendiente y luego vamos a venir ya con la invitada. No sé si Agustín me confirma, vamos rapidito a la pausa y regresamos ya con nuestra invitada final para cerrar este espacio de noticias. Buenos días. Gracias, doctor. Feliz año. De igual manera, un feliz año.